Básicamente yo me voy a referir acá al tema de las palpitaciones. ¿Qué debo hacer si consultan por palpitaciones? Bueno, primero tenemos que definir qué son las palpitaciones y cómo ocurren. Básicamente es una percepción consciente de los latidos cardíacos que puede ser muchas veces normales y por supuesto anormales cuando hay una presencia de una arritmia. El paciente lo puede referir básicamente como una sensación de pulsación rápida o latido irregular. En algunos casos puede hablarnos de taquicardias, latidos saltados, latidos prematuros o inclusive aleteos en el pecho. Y básicamente, importante tener en cuenta que la prevalencia de palpitaciones en la comunidad es aproximadamente el 6 al 11%, es decir, que por cada 100 personas aquí tenemos 10 pacientes que tienen palpitaciones en la comunidad. En cuanto a la palpitación en la atención primaria, en la consulta externa, el 16% de la consulta ambulatoria va a ser por palpitaciones y va a ser la segunda causa como síntoma en paciente que llega al servicio de cardiología. Por supuesto, en el paciente que nos llega a nosotros al servicio de electrofisiología es la primera causa de consulta. Las palpitaciones tienen un problema de incapacidad importante porque resultan en días de trabajo perdidos, 12% de los pacientes, hay una disminución importante de la productividad laboral hasta en el 19% de los pacientes y menos trabajo de lo habitual en el hogar en el 33% de los pacientes. Es un impacto importante este síntoma y en un estudio el 13% que diagnosticaron palpitaciones que probablemente eran psiquiátricos, realmente no lo eran y eran más de origen arrítmico. Dentro de las causas de las palpitaciones siempre tenemos que tener presente que la primera causa de palpitaciones es la causa de origen cardíaco. El 43% de los pacientes tienen un origen arrítmico, psiquiátrico solamente el 31% y otras en el 10% un origen probablemente sistémico. Desconocida puede llegar a ser hasta un 16% de los pacientes. Es importante tener en cuenta en lo que ya hablaron los doctores anteriormente, el doctor Sergio, el doctor Boris, el doctor Carvajal, en la historia clínica. La anamnesis es importante para hacer el diagnóstico aproximado en las palpitaciones. Un electrocardiograma básico y unos datos de laboratorio de rutina son básicos para tener un diagnóstico cerca del 40%. La tasa de mortalidad general por palpitaciones del paciente que no se hizo un diagnóstico a tiempo puede ser 1.6% y eso es importante. Perdón. En cuanto a las arritmias, que son las causas más frecuentes, las arritmias supraventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares y las taquicardias atriales como muchas de las causas de palpitaciones. Las taquicardias de la unión también, y en este caso la fibrilación auricular, como conocemos nosotros, es una de las arritmias más frecuentes por las cuales el paciente nos va a llegar por palpitaciones. Y la característica de estas palpitaciones en este tipo de pacientes va a ser precisamente las palpitaciones que son irregulares, que se pueden presentar durante el esfuerzo o exacerbar durante el esfuerzo y ocurrir también durante el reposo. En los pacientes que tienen taquicardias supraventriculares, como la reentrada nodal, que es la taquicardia de la unión más frecuente, ahí básicamente nos puede el paciente referir una palpitación que generalmente tiene irradiación al cuello, y eso básicamente ocurre porque este fenómeno reentrante causa una despolarización o una sístole auricular durante el cierre de las válvulas auriculoventriculares y causa una regurgitación venosa que lleva al cuello a percibir la palpitación del paciente. Se puede dar en otras patologías de arritmias también, ¿en cuáles? En el síndrome de marcapasos, que también puede ser un circuito reentrante con conducción retrógrada, en paciente que puede estar mal indicada la programación del marcapasos, y también en pacientes que pueden tener extrasístoles ventriculares muy frecuentes, en los cuales también puede haber una conducción retrógrada con despolarización atrial posterior a la extrasístole. Las arritmias ventriculares, entonces, dentro de las arritmias ventriculares, yo creo que lo más frecuente que nosotros encontramos como palpitaciones son las extrasístoles ventriculares. Y como ustedes pueden ver, las características de estas extrasístoles son, después del latido ventricular, una pausa. El paciente puede describir precisamente ese tipo de palpitación como un salto
acompañado de una pequeña pausa. En las extrasístoles ventriculares, que son las más comunes, son las idiopáticas, en corazón estructuralmente normal. Y estos pacientes caracterizan sus palpitaciones porque precisamente dan más en reposo y durante el sueño. Y paradójicamente mejoran durante el ejercicio o durante la actividad. Eso es para tenerlo en cuenta al momento de interrogar, por supuesto, las características de este tipo de palpitaciones. Nosotros también tenemos estos tipos de taquicardia, que son las ventriculares y que es importante tenerla en cuenta, es importante tenerla en cuenta porque la taquicardia ventricular, sobre todo la taquicardia ventricular monomórfica, se asocia a patologías cardíacas de base. En este caso, un paciente con una cardiopatía isquémica que ya tuvo un infarto, probablemente tiene una cicatriz y alrededor de esa cicatriz se pueden formar estos circuitos reentrantes que nos llevan a la presencia de palpitaciones y diagnóstico de taquicardia ventricular. La característica de estas palpitaciones es precisamente los antecedentes, pero también son palpitaciones que son muy sostenidas, generalmente duran minutos, más de 5 minutos y pueden durar algunas horas en pacientes que no tienen disfunción ventricular severa y por supuesto también puede asociarse a otros síntomas cardíacos como el síncope, presíncope o inclusive la angina. En este caso, si un paciente llega al servicio de urgencia con signos de inestabilidad y llega angina, pues ese paciente, por supuesto, probablemente va a requerir una cardioversión eléctrica. Es mucho menos frecuente como palpitaciones las bradiarritmias, pero puede ocurrir en síndromes como el síndrome de bradicardia-taquicardia, que básicamente es una disfunción del nodo sinusal, donde ocurren episodios de taquicardia que pueden ir desde una taquicardia atrial hasta una fibrilación auricular, que al terminar este tipo de taquicardia en forma espontánea puede terminar en una pausa. El paciente también describe este tipo de palpitación como una sensación rápida con una parada del corazón por algunos segundos, en algunos momentos acompañado por supuesto de síncope o de otros síntomas cardiovasculares. Nosotros sabemos que hay otras causas de palpitaciones que pueden ser ya más de origen sistémico y en este caso tenemos que descartar por supuesto en los servicios de atención primaria síndrome anémico, que es muy frecuente e inclusive a veces nos llegan a nosotros los especialistas pacientes que han sido detectados con palpitaciones y básicamente tienen algunos de estos problemas como anemia, infecciones, trastornos hipovolémicos, hipoxia exacerbados, hipotensión ortostástica, etc. Alteraciones electrolíticas que se pueden dar porque básicamente con las alteraciones electrolíticas podemos obtener nosotros alteraciones en la repolarización en el potencial de acción y podemos generar palpitaciones generadas por las mismas arritmias generadas por estos trastornos electrolíticos. Los trastornos metabólicos como el sobrepeso o la obesidad asociados a alzados también puede ser una causa de palpitación y generalmente puede asociarse a FA. Las alteraciones endocrinológicas como el hipertiroidismo, el bocio hipertiroideo, también puede causar palpitaciones y en este caso es corregir la causa. En las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencia, unidades de cuidado intermedio, por supuesto el uso de medicamentos como vasopresores también puede ser la causa de palpitaciones. Y podemos tener también las palpitaciones fisiológicas que están asociadas al deporte, en donde el paciente refiere, por supuesto, que con el ejercicio hay una sensación de palpitaciones, pero es diferente a la palpitación de origen arrítmico, que generalmente esta palpitación es mucho más progresiva, diferente a la súbita de las arritmias ventriculares o supraventriculares. También episodios de ansiedad, episodios de estrés pueden desencadenar palpitaciones y en los pacientes psiquiátricos es muy común los estados de pánico que pueden causar palpitaciones. Por supuesto, debe ser la última causa a descartar después de haber descartado la causa cardíaca. Y como lo dijimos en un principio, el 13% de los pacientes que consultaron por palpitaciones terminaron con diagnóstico psiquiátrico y al final eran pacientes arrítmicos. Los medicamentos sedativos como parte de la historia clínica es importante descartar que los pacientes estén tomando alguno de estos medicamentos digitálicos, simpaticomiméticos y por supuesto sustancias adictivas como el alcohol, la nicotina, el exceso de cafeína y por supuesto las anfetaminas, cocaína, etc. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro de la historia clínica. ¿Qué debo hacer entonces?
Buena anamnesis siempre es importante en estos casos, como en los otros casos de síntomas de origen cardiovascular, las características de las palpitaciones, si hay antecedentes cardiovasculares personales, ya tiene el paciente cardiopatía, tiene un dispositivo implantado, tiene un marcapasos, tiene un cardiofibrilador, lo más probable es que estas palpitaciones sean de origen arrítmico, los medicamentos y por supuesto en pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, en que no encontramos algún antecedente especial, pero tiene un antecedente familiar de muerte súbita o una canulopatía familiar, es importante siempre descartar la causa arrítmica. El examen físico es importante y en este caso un buen examen físico general, pero el examen cardiovascular, siempre auscultar el paciente para evaluar por supuesto el tipo de ruidos cardíacos y verificar que el paciente no tenga algún soplo para hacer el diagnóstico probablemente de patología cardiovascular. Las características de las palpitaciones, lo hemos hablado en la charla, pero es importante tener también en cuenta la frecuencia del ritmo, si es frecuente o es ocasional. Generalmente cuando las arritmias son de origen cardíaco son taquicardias que son muy frecuentes y muy sostenidas. Si son regulares e irregulares, ya hablamos de esto, la irradiación, otros síntomas por supuesto y algunas circunstancias o disparadores. Entonces pacientes que presentan arritmias con el ejercicio probablemente son de peor pronóstico, en ese caso es importante evaluar probablemente con algún test de ejercicio y más probable de origen cardíaco cuando ocurren durante el trabajo o despiertan al paciente, por supuesto durante el sueño. La relación es 2:1 en estudios con implante de monitor de eventos. La desenlace y duración, si es súbito, probablemente sea más una causa de tipo arrítmico y si duran menos de 5 minutos es poco probable que sean de origen cardíaco. Las ayudas diagnósticas de rutina ya las conocemos, el hemograma, la función tiroidea, función renal son claves. Ya laboratorios específicos cuando nosotros tenemos una historia clínica que nos sugiere otra patología cardiovascular asociada como la angina o el síndrome coronario agudo, por supuesto. El electrocardiograma diagnostica el 27% aún en pacientes asintomáticos en la consulta ambulatoria la causa de palpitaciones. Por eso es clave dentro de la herramienta diagnóstica en los pacientes que llegan por palpitaciones. El eco transtorácico ya esto generalmente lo maneja el especialista, pero puede ser una indicación, por supuesto, en cualquier electrocardiograma anormal o historia de cardiopatía. El Holter ambulatorio, paradójicamente, es de los estudios que más utilizamos, pero generalmente lo utilizamos en síntomas más frecuentes. Monitor de eventos implantable, eso lo utilizamos más que todo en palpitaciones ya muy ocasionales, poco frecuentes, pero con alta sospecha rítmica. Es mucho mejor que cualquiera de los otros estudios para el diagnóstico de estas arritmias poco frecuentes. Aquí por lo menos este es un electrocardiograma de un paciente que nos llega a nosotros a la consulta de electrofisiología. Y en este electrocardiograma podemos ver que tiene una alteración en la repolarización, en B1 y B2, y la imagen en aleta de tiburón que nos hace un diagnóstico de síndrome de Brugada tipo 1. Este paciente nos llega a nosotros con una frecuencia cardíaca normal, sin palpitaciones, a la consulta, por supuesto, referido muchas veces por la atención primaria. Este es otro electrocardiograma de otro paciente que también nos llega a nosotros a la consulta, en donde observamos nosotros que tenía palpitaciones y trae este electro a la consulta con una frecuencia normal, no tiene palpitaciones al momento de la consulta, pero tiene una alteración difusa en la repolarización y vemos un QT prolongado y nos hace el diagnóstico de un QT prolongado que probablemente sea la causa una arritmia ventricular. Sí, puede ser adquirida o por supuesto congénita, de acuerdo al caso. Este otro electro, para que tengamos nosotros en cuenta, es un paciente que también nos llega con palpitaciones con frecuencia normal y tiene un PR muy corto con una onda delta y nos hace el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por último, este electro es básicamente un electro muy regular, donde hay una conducción muy fija entre los ventrículos y las aurículas, y en este caso usted no va a escuchar ruidos cardíacos irregulares, los escucha regulares. Entonces, con el electrocardiograma hicimos el diagnóstico de un flúter auricular. También puede llegar un paciente con un electrocardiograma con una necrosis inferior, una hipertrofia, una dilatación de cavidades que por supuesto nos hace sospechar que el origen de la arritmia, de esas palpitaciones es más de origen arrítmico.
Una de las herramientas que tal vez nosotros utilizamos más en el diagnóstico, pues, en el estudio de palpitaciones, es el Holter ambulatorio. Y como ya se habló en algunas de las charlas anteriores, es importante saber cuándo vamos a mandar este tipo de estudios cardiovasculares para profundizar en el diagnóstico definitivo de la palpitación. Por supuesto, si el paciente tiene una historia de arritmia o tiene un examen físico sugestivo o el electro es anormal, por supuesto, el Holter es pertinente enviarlo. Si los síntomas en este paciente están asociados ya a una cardiopatía estructural o a un antecedente de cardiopatía familiar o antecedente de muerte súbita familiar, el Holter es pertinente. Y por supuesto, cuando los síntomas justifican la terapia y los detalles del tratamiento dependen de un diagnóstico arrítmico formal. Básicamente, ¿qué casos? Los casos que por lo menos nosotros tenemos una fibrilación auricular y necesitamos ver qué carga de arritmia tiene antes del procedimiento del aislamiento de venas pulmonares o unas extrasístoles ventriculares muy frecuentes que lleven a taquicardiomipatía y nosotros también queremos ver el resultado posterior a la ablación. Entonces es importante también tener un Holter en estos casos. Y por supuesto, cuando los pacientes necesitan tranquilidad, y por supuesto el médico a veces también, y tal vez el doctor Higuera no esté de acuerdo conmigo en eso, y una explicación específica de sus síntomas. Pero ¿cuáles son las limitaciones del Holter ambulatorio? Entonces, en este caso, la correlación entre las palpitaciones y los síntomas es solo del 13%, ¿sí? Esto estamos hablando en general, ¿sí? En pacientes que pueden ser que no tengan ningún tipo de antecedente, etcétera. Y el 34% de los pacientes con síntomas de palpitaciones no tienen arritmias, pero un paciente asintomático puede documentarse arritmia hasta en un 56% en el Holter, ¿sí? Otra de las limitaciones que consideramos del Holter es que el Holter inicial nos dificulta a veces el diagnóstico cuando es solamente de un canal, 2 canales o 3 canales. Lo ideal sería que fuera de 12 canales, porque si nosotros tenemos, digamos, la extrasístole o taquicardia ventriculares, taquicardias atriales, podemos hacer un diagnóstico probablemente, un premapeo de ese tipo de arritmia o donde se localiza la arritmia inicialmente que estamos buscando. Entonces, un Holter por lo menos de 48 horas ya no tiene un valor diagnóstico a un Holter de 24 horas, y eso es importante mencionarlo porque a veces vemos que solicitan Holters de 48, 72 horas y usted encuentra lo mismo que encuentra en el Holter de 24 horas, lo encuentra en el Holter del segundo día y el tercer día. Si usted tiene dudas o usted quiere buscar más un probablemente de origen arrítmico, mejor pida un Holter de 2 semanas que tiene un valor diferencial mejor que un Holter de 48 horas. Acá actualmente nosotros tenemos muchas herramientas precisamente para los síntomas de palpitaciones. Nosotros ahora no solamente tenemos las herramientas básicas que conocemos nosotros como médicos de la consulta de atención primaria, sino también tenemos los teléfonos inteligentes, el smartphone, y por supuesto también tenemos el monitor implantable. Hoy en día nosotros utilizamos muchas de estas herramientas para el diagnóstico, sobre todo rápido y oportuno de fibrilación auricular. Como sabemos, muchas de las complicaciones de la fibrilación auricular, como la falla cardíaca o el aumento de esa FA que pasa de paroxística permanente, ya es difícil de manejarla, es importante un diagnóstico muy rápido. Lo mismo en las extrasístoles ventriculares, porque si usted deja progresar una alta carga rítmica puede terminar en taquicardiomipatía y falla cardíaca y ya se le complica la vida al paciente. Estos son los 2 últimos estudios que le voy a presentar en el estudio de las palpitaciones y la prueba de esfuerzo. A veces dicen, bueno, pero ¿por qué prueba de esfuerzo en un paciente que no estoy buscando un síndrome, una isquemia? ¿Sí? Porque la prueba de esfuerzo es clave para el electrofisiólogo o para el cardiólogo que quiere buscar si esa arritmia precisamente se desencadena con el ejercicio o no. Y a veces encontramos taquicardias que se pueden desencadenar con el ejercicio. Un QT largo tipo 1 se desencadena con el ejercicio, una taquicardia ventricular catecolamínea con el ejercicio, una taquicardia de origen isquémico con el ejercicio, y también nos da un factor pronóstico en algunas taquicardias que pueden ser ventriculares idiopáticas, y esas taquicardias ventriculares idiopáticas pueden mejorar con el ejercicio, o algunas extrasístoles ventriculares o despolarizaciones ventriculares prematuras mejoras con el ejercicio, y eso nos da un mejor pronóstico. Aquí me faltó el síndrome de Wolff-Parkinson-White. También si hay la precitación o se mantiene la precitación durante el ejercicio hasta
hasta las etapas máximas, probablemente ese paciente sea de peor pronóstico y hay que actuar en consecuencia a hacer la evaluación lo más pronto. El estudio electrofisiológico ya sería definido por el electrofisiólogo, básicamente si tenemos palpitaciones precedidas de síncope y sospechamos menos frecuente una taquicardia supra, si hay una frecuencia alta comentada por personal médico, que probablemente había una arritmia en el monitor, pero no se fue comentada, probablemente nosotros podamos pedir un estudio electrofisiológico en pacientes de alto riesgo y un posible origen arrítmico con poca periodicidad. Esta es una prueba de esfuerzo de una taquicardia ventricular en una de nuestras pacientes. Esta era una niña que nosotros básicamente le hicimos un diagnóstico a los 12 años de esta taquicardia. La niña consultaba por palpitaciones, algunos episodios de presíncope y en el electro siempre el electrocardiograma era normal. La niña jugaba fútbol y le hicimos una prueba de esfuerzo por lo que nos refirió y básicamente se documentó una taquicardia ventricular bidireccional que hace el diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica. Esa es una patología pues relativamente rara, eso es uno en cada 10.000, básicamente una alteración en los canales de sodio, de calcio, perdón. ¿A quiénes referir al especialista? Finalmente, pues pacientes que tienen síntomas que sugieren una cardiopatía isquémica subyacente, ese paciente debe ir al especialista. Síntomas que sugieren arritmias cardíacas, ya hablamos, palpitaciones sostenidas y frecuentes con síncope o otros síntomas cardiovasculares como la angina. Hallazgos electrocardiográficos anormales como los que vimos en el transcurso de la charla, ya documentación de una taquicardia ventricular o supraventricular, ya sea en el electrocardiograma o en el Holter. Y por supuesto, individuos de alto riesgo con bandera roja, pacientes con cardiopatía congénita, antecedentes familiares de muerte súbita o que ya tengan una enfermedad cardíaca estructural compleja. Los tratamientos específicos básicamente depende del tipo de la causa de las palpitaciones, medicamentos betabloqueadores o algunos antiarrítmicos específicos podemos iniciar en algunos de estos tipos pacientes cuando tenemos arritmias y no tiene contraindicación absoluta. El betabloqueador es una buena opción para inicio de tratamiento para las extrasístoles supraventriculares o ventriculares que son de bajo riesgo. El implante dispositivo es cuando lo esté indicado, las ablaciones y hemoblaciones complejas de acuerdo al caso, eso lo definimos nosotros. Corregir causas sistémicas, por supuesto, si es un síndrome anémico esa causa, pues hay que corregir la anemia, los trastornos tiroideos y por último siempre dejamos el trastorno psiquiátrico como la causa probable de palpitaciones cuando ya hemos descartado la causa cardíaca. Bueno, esto es básicamente lo que les quería comentar de cómo enfocar las palpitaciones. Este es un cuadro de Pablo Picasso cuando tenía 16 años, se llama Ciencia y Caridad. Bueno, muchas gracias. No sé si tiene...